Nuevas e impresionantes imágenes del atacante de Nuevo México, donde perdieron la vida 3 personas. Se enfrentó a balazos con la policía. Las intensas medidas para controlar las peligrosas maniobras con automóviles en las calles de Los Ángeles. Autoridades quieren poner fin a los arrancones. ¿Cómo viven los pobladores alrededor del volcán Popocatépetl? Llegamos hasta las ciudades aledañas a este gigante que nuevamente muestra actividad. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez e iniciamos con el escalofriante video que reveló la policía del momento en el que fue abatido el tirador de Farmington, Nuevo México, un hecho en el que murieron 3 personas. En las imágenes se aprecia a los agentes intercambiando disparos con el pistolero que atacaba con un rifle AR-15 a varios automovilistas a su paso. La escena se convirtió en un caos con disparos de ida y vuelta hasta ser abatido el tirador Beau Adam Wilson, de 18 años y estudiante de secundaria. Mientras que la cámara corporal de la policía grababa la atención a una agente que fue herida en el tiroteo. Las autoridades aún están investigando las razones detrás del ataque y cómo el tirador obtuvo el arma. En Florida crean sesiones para informar a los inmigrantes indocumentados sobre las nuevas leyes que ponen en riesgo su estancia en el estado. Anthony Belchi nos cuenta quiénes están efectuando este plan que ayuda a cientos de personas. Son agricultores que trabajan en Homestead, al sur de la Florida, no tienen papeles, ahora viven con miedo tras la nueva ley del gobernador Ron DeSantis, considerada la más antiinmigrante del país, que entre otras cosas obliga a las empresas a verificar el estatus de sus empleados. En caso de encontrar indocumentados, se enfrentarían multas de $1,000 al día. Sí, hay mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y a veces ni al trabajo quieren ir por motivo de la ley. En esta asociación están organizando sesiones informativas. El objetivo es educar a la comunidad campesina sobre la nueva ley que entrará en vigor el 1 de julio. Básicamente todas las personas que están viniendo quieren saber más sobre qué fue lo que quedó en la ley, cuáles son algunas protecciones que puedan tener. Desde los grupos proinmigrantes tratan de enviar un mensaje de tranquilidad, evitando fomentar la alarma social, aunque sí admiten que hay motivos de preocupación. Solamente les decimos protégete, sino que también les dejamos saber cuáles son los recursos que hay y qué hacer, pero no hacer el caos, aunque en realidad el caos es la ley. Por el momento se desconoce cómo se aplicará la ley. Las autoridades han dicho que no harán redadas, pero muchos viven intranquilos por si son interceptados y tienen que enfrentar las consecuencias, como la deportación. Pero esto nos afecta mucho porque yo llegué desde el 99 y no he ido a México porque no tengo papeles. El gobernador dice que la medida solo pretende evitar el tráfico de personas, aunque sus detractores creen que hay otras alternativas en vez de sembrar el terror. Desde Homestead, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y a propósito, funcionarios fronterizos informaron que una menor de edad falleció el miércoles mientras ella y sus padres se encontraban en un centro de procesamiento en Texas después de haber cruzado la frontera. Dayanis López con todo el informe. En medio de un alto número de migrantes hacinados en centros de procesamiento a lo largo de la frontera después del fin del título 42, una familia hondureña vive la peor pesadilla de perder a su hija de 8 años mientras se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza. De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, Anadit Tanay Reyes Álvarez sufrió una emergencia médica mientras se encontraba con sus padres y 2 hermanos en un centro de procesamiento en Harlingen, Texas, esperando ser admisibles en Estados Unidos. Tras la trágica emergencia, CBP señala que los paramédicos llegaron y transportaron a la menor a un hospital donde fue declarada muerta. Deberían de tratarlos de una manera diferente y apropiada. A este momento no se sabe qué tan lejos estaba el hospital más cercano, que si hubiera estado más cercano, no se sabe nada. Lo que sí se sabe es de que era una niña que venía con sus padres a buscar un futuro mejor y desafortunadamente una tragedia más. Por su parte, CBP notificó la lamentable muerte al Departamento de Seguridad Nacional y a la policía local, donde se está llevando a cabo una investigación en curso.
Mientras tanto, el juez a cargo del caso, Jesús García, confirmó que se esperan los resultados de una autopsia que él ordenó. Este fallecimiento se produce apenas días después de la muerte de otro joven hondureño de 17 años no acompañado, que se encontraba bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Florida. Familiares de este adolescente aseguran que sufría epilepsias y no tenía su medicamento. Y ojalá que las investigaciones se den cuenta de que si hay personas con condiciones médicas, no importa que sean indocumentados, deben de ser tratados como seres humanos. Yanis López, Noticias Estrella TV. Bueno, y ahora cambiamos de tema. El panel de asesores de la FDA recomienda una nueva vacuna creada por Pfizer para proteger a los bebés del virus respiratorio sincitial. Esto al ser aplicada a las mujeres en estado de embarazo. Los asesores dicen que los datos de seguridad de estas vacunas son generalmente favorables. El panel votó 10 contra 4. De ser aprobada por la agencia, sería la primera vacuna que confiera protección contra este virus en bebés, que antes de la pandemia era la causa número 1 de hospitalizaciones infantiles en el país. Y a pocas horas del estreno de la película de la famosa saga Rápido y Furioso, las autoridades en Los Ángeles, California, hacen una advertencia a los jóvenes que confunden la realidad con la ficción, replicando los temidos arrancones en la ciudad. José Luis Muñoz nos tiene los detalles. Let's race. Este es el mensaje provocador con el que se quedan los jóvenes al ver películas como la de la saga de Rápido y Furioso. Y el miedo de las autoridades es que estará estrenando una nueva película de esa saga. Todo eso son profesionales que saben lo que están haciendo y también las películas nunca enseñan lo que puede pasar en la vida real. Para todos esos fanáticos que osen confundir la fantasía con la realidad, la Patrulla de Carreteras de California les tiene una advertencia. Que entienden que no nomás es una infracción cuando estás manejando en esas velocidades o haciendo carreras, que también puede estar arrestado por una felonía. Para poder poner freno a las actividades ilegales detrás del volante, la Patrulla de Caminos de California, el Sheriff de Los Ángeles y la policía se están uniendo para salvar vidas en una campaña de cumplimiento de tolerancia cero. Diviértense, pero no a coger en la calle, o como se dice, un intersection en una ciudad, porque esa actividad puede matar a alguien, esa te puede matar a ti. Y para que los jóvenes se den cuenta del peligro que representa la velocidad con la negligencia, las autoridades trajeron este Lamborghini último modelo que terminó pérdida total durante un accidente de tránsito. Estos eventos resultan en personas heridas o muertas. Madres de familia que siguen llorando la muerte de sus hijos por carreras clandestinas cuentan su drama. Bueno, es mi hija Valentina. Tenía 16 años cuando le arrancaron la vida en diciembre 7 del 2013 y ya no está aquí. Según las autoridades, un pasatiempo que se paga con costosas multas y decomisos de autos, o en el peor de los casos, lo podría pagar usted con su propia vida. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Bueno, y también ahí en Los Ángeles, California, al menos 35 agentes del sheriff son interrogados. Esto como parte de una investigación que involucra a varios agentes del alguacil con pandillas. La oficina del inspector del condado, Max Hotzman, ha realizado entrevista a agentes para establecer conexiones con la pandilla Bandidos and Executioners. Y para eso les han pedido tomar fotos de sus tatuajes y explicar sobre su origen. De no colaborar, su empleo estaría en riesgo. Francisco Oropesa, presunto autor de la masacre en Cleveland, Texas, donde murieron 5 hondureños, se enfrentaría la pena de muerte. Así lo reconoció su defensa después de la primera conferencia en la corte. Estos revelan que los cargos contra su acusado podrían ser modificados para presentar acusaciones de homicidio agravado. De ser así, se enfrentaría a la pena capital en caso de hallarse culpable. Ahora vamos con la decisión de los jueces de la Corte Suprema que protegen a las redes sociales de ser demandadas por terrorismo. Esto por el contenido que publican sus usuarios. Alfredo Miranda desde Washington DC tiene la historia. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de las gigantes Google y Twitter en 2 casos en los que se dilucidó la responsabilidad de ambas plataformas sobre publicaciones que, según los demandantes, habrían ayudado al Estado Islámico a cometer actos terroristas. Sería prácticamente imposible imponer
digamos, la responsabilidad a Google y a otros como Twitter de hacer, digamos, una evaluación de lo que aparece en la pantalla y de permitirlo o de eliminarlo. Las alegaciones de los demandantes son insuficientes para establecer que estos acusados ayudaron e instigaron a ISIS a llevar a cabo el ataque relevante, dijo el magistrado Thomas tras la decisión unánime en el caso de Twitter. Adoptaron similar razonamiento en la demanda contra Google. Por eso la Corte Suprema rehusó de conceder los daños que los demandantes querían, que dicen que, por ejemplo, Twitter y Google proporcionaron conscientemente una ayuda importante a ISIS para perpetrar estas matanzas, una en Turquía, la otra en París. Los fallos de la Corte, con un enfoque limitado, eludieron las solicitudes para limitar una ley que protege a las plataformas de redes sociales de demandas por el contenido publicado por sus usuarios, incluso si los algoritmos de la plataforma promueven videos que elogian a los grupos terroristas. Ellos demostraron, y naturalmente uno puede creerlo o no, que no sería posible para ellos funcionar si tuviesen que evaluar cada mensaje, cada foto, cada opinión, cada publicación. La decisión de la Corte de eludir la sección 230 es una victoria para Google y otras redes sociales, quienes argumentaron que cualquier cambio en las disposiciones podría alterar el Internet. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, polémica en Colombia por el desafortunado anuncio del presidente sobre el rescate de 4 niños perdidos en la selva. Hotel Roosevelt en Nueva York abrirá sus puertas y albergará a migrantes. Le contamos. Y vamos ahora a Colombia. El presidente Gustavo Petro rectificó sobre una publicación en la que afirmaba el hallazgo de los menores desaparecidos en la selva tras el accidente de una avioneta. Carolina Gómez tiene toda la información. La búsqueda no ha cesado y sigue de manera desesperada en plena selva de día y de noche, con la reproducción de la voz de Fátima, la abuela de los 4 pequeños, en su lengua nativa, durante horas por aire y tierra, en donde los soldados y todo un país esperan un milagro, como denominaron la operación. Bien ustedes, hija, le agradezco. Las tripulaciones de la aeronave AC-47 han realizado sobrevuelos durante la noche, lanzando bengalas a 6.000 pies de altura, iluminando el área de búsqueda. Todo esto se da en medio de una vorágine de versiones, entre ellas las del propio presidente Petro, que hace pocas horas tuvo que retractarse y quitar de su cuenta en Twitter la publicación inicial, y de versiones no corroboradas de los indígenas que afirman tener los niños en su poder. Hoy podemos confirmar que los niños fueron encontrados con vida por el equipo indígena de búsqueda, a quien agradecemos sus incansables esfuerzos para localizar primero a la avioneta, a los cuerpos de las 3 personas fallecidas y finalmente a los niños el día de hoy. Lo único verídico es la llegada de los cuerpos de las víctimas fatales, el piloto y 2 adultos, entre ellos la madre de los pequeños, a la base de San José del Guaviare, luego de una complicada extracción por los árboles y por las condiciones meteorológicas. Las autoridades vinculadas a la búsqueda crearon un puesto de mando unificado en San José del Guaviare y se sabe que a este grupo de expertos se unió un ex coronel de la Fuerza Aérea que participó en el rescate de las víctimas del Chapecoense en el 2016. Por ahora, continuamos a la espera de un milagro que termine con estos 18 días de angustia. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y en Ecuador, la presidenta del Consejo Nacional Electoral reveló fecha tentativa para elecciones anticipadas. Esto a raíz de la disolución de la Asamblea Nacional por el decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso en medio de su juicio político. Mientras tanto, los asambleístas aún confían que volverán a sus funciones. Por ahora, la última palabra la tiene la Corte Constitucional. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, cientos de migrantes en Nueva York se hospedarán en el famoso Hotel Roosevelt. Ahora funcionará como refugio. Y alerta en México por incremento de actividad del volcán Popocatépetl. Y volvemos al aire con esto. En Nueva York, el icónico Hotel Roosevelt abre sus puertas después de 3 años de permanecer cerrado. Esta vez
albergará a más de 70,000 migrantes que han llegado a la ciudad en el último año. Ángela González nos informa. Construido en 1926 durante la era de oro de la arquitectura inspirada en Los Ángeles. El Hotel Roosevelt, nombrado en honor al presidente Theodore Roosevelt, fue declarado como uno de los monumentos culturales y aunque ha pasado por varios dueños, ha sido icónico de Nueva York y pertenece a la lista de hoteles históricos de Estados Unidos. Pero ahora el edificio de 12 pisos y 1,000 habitaciones se convertirá en albergue para algunos de los más de 70,000 migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York en el último año y que, según dice Andrés, migrante colombiano, esto ayudará a revitalizar la economía. Las economías que funcionan en este país, los inmigrantes más que todo, este país es muy apoyado por los inmigrantes y su estabilidad económica es más que todo por eso, ¿no? El hotel, que cerró sus puertas 3 años atrás debido a la pandemia, hace parte de la lista de 140 espacios que ante la emergencia migratoria deberán proveer con una cama para los migrantes y funcionar como albergues. Este anuncio se da luego de un plan fallido del alcalde para ubicar a los migrantes en los gimnasios de las escuelas. Según organizaciones proinmigrantes, los hoteles no son aptos para albergar en especial a las familias con niños. Bueno, sabemos que las soluciones no son de corto plazo. En este caso, tenemos que pensar en cuál va a ser la intervención a largo plazo. La estancia en hoteles es algo que es netamente temporal, por eso entendemos que las personas que ahora están ahí tengan estas dificultades porque no pueden preparar los alimentos para sus niños. El alcalde Eric Adams recientemente suspendió la ley de derecho a refugio en la ciudad para poder ubicar a los migrantes en espacios compartidos. Actualmente, y según cifras oficiales, más del 50% de los hoteles ubicados en zonas turísticas como esta del Hotel Roosevelt están ocupados por migrantes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y atención con esto, hay alerta en México por la intensa actividad del volcán Popocatépetl y varios pueblos se encuentran en riesgo. Víctor Blasque nos cuenta cómo se están preparando las autoridades ante una eventual evacuación. La intensa actividad que ha tenido en los últimos días el volcán Popocatépetl ha puesto en alerta a este pequeño poblado llamado Santiago Xalicintla, que se encuentra a unas 7,5 millas de las faldas del Coloso de Fuego. Es el más cercano y el primero que podría desaparecer en caso de una erupción. Doña Julieta aprovecha que llovió para barrer la ceniza que ha caído recientemente como consecuencia de las pequeñas erupciones que expulsan lava. Sí da miedo, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando ya ve uno eso, pues ahí se quede todo. En contraste, este matrimonio de viejitos, aseguran, han aprendido a vivir con los sustos de Don Goyo, como también se le conoce al Popocatépetl. En sus planes no existe la posibilidad de dejar su casa. Aquí nacimos, aquí crecimos, hace su erupción y todo, pero hasta ahí nomás. En medio de los focos rojos hay espacio para los festejos. El torito también anuncia su presencia con los estallidos de cohetes. Pero el temor sigue latente. Sí, se cimbran las ventanas o las puertas. Ahí según ¿cómo se dice? La forma en que truena, porque a veces truena no tan fuerte, a veces más fuerte que otras veces. Las rutas de evacuación están listas y los patrullajes son más frecuentes. Sin embargo, el transporte es escaso para centenares de personas que en caso de emergencia lo necesiten. Protección Civil nos ha venido nos ha venido a preparar, a marcar las rutas, a medir el tiempo. Actualmente aquí tenemos es el centro de reunión acá. Tan solo en el estado de Puebla se han suspendido las clases en 11 municipios para estar preparados en caso de una contingencia y haya que dejar el pueblo. Atrás de mí el volcán Popocatépetl, y en caso de una emergencia por estas carreteras tendrán que evacuar a unas 60,000 personas de unos 10 poblados diferentes que son los que más cercanos a las faldas del volcán se encuentran. En Santiago Xalicintla, Puebla, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Y ahora mire esto, en Santiago de Chile, un joven de 20 años protagonizó una accidentada persecución. Esto cuando escapó de un retén militar. El sospechoso en su fuga atropelló a un oficial de policía cuando chocó el auto robado contra un autobús. Luego de esto, escapó corriendo siendo atropellado por una camioneta blanca y sin problemas se levantó escapando nuevamente de las autoridades. Minutos después, fue arrestado. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, Rafa Nadal es baja para el Abierto de Francia y adelanta una mala noticia para sus seguidores.
Y para el cierre, el tenista Rafa Nadal anunció su retiro del Abierto de Francia tras una lesión. Con este anuncio también agregó que probablemente el próximo año sea su última temporada en el tenis profesional. El español ha venido presentando diferentes lesiones que le han hecho retirarse de varios torneos y con eso la posibilidad de alejarse de las canchas. Se espera que pueda regresar a final de año para la disputa de la Copa Davis e iniciar su año de retiro después de una asombrosa carrera. Bueno, y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros y mañana regresamos con más noticias aquí a cierre de edición.